Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, el último maestro del aire o la leyenda de Korra. Dechado de Korra. Capítulo 39. Reuniones y recuerdo. Hablando. Pensando. Big barra espíritu hablando. Big barra pensamiento espiritual. Ubicación. Konoha. Arashi se sentó en la silla del hospital, mirando el cuerpo boca abajo de su hermana. No estaba boca abajo porque estaba débil o tenía una lesión grave. Ella estaba así porque estaba sedada, casi demasiado. Él podría haber protestado por esto si no hubiera sido por el hecho de que cada vez que se despertaba, luchaba contra la persona que la sostenía para liberarse. Esa había sido la verdad desde que dejaron la montaña, regresaron a la ciudad y tomaron el tren de regreso a Konoha. Había sucedido tantas veces que tenía que haber un guardia para vigilarla. Rápidamente se dieron cuenta de que no podía ser él. Eso era porque cada vez que lo veía, no intentaba escapar. Ella trató de matarlo. Le dolía la garganta la segunda vez tanto como la primera. Pero esa no fue la peor parte. No, la peor parte hubiera sido que Natsumi nunca le había dicho una palabra durante todo el proceso. Recordó su voz como una cosita chillona que se elevaba en octavas cada vez que ella estaba emocionada o enojada. Tenía un toque de satisfacción cada vez que se mostraba engreída o segura de haber superado a él. En ese entonces le habría irritado terminar y le habría molestado muchísimo también. Pero ahora con gusto hubiera pagado cualquier cosa por escuchar esa voz satisfecha. Cuando escuchó la puerta abrirse, la miró. Tsukiko estaba en la puerta. Ella lo miró y luego a la cama. ¿Has estado aquí toda la noche, chico remanso? Ella le preguntó. Sí, dijo asintiendo. Habían llegado a la aldea a última hora de la tarde y habían llevado a Natsumi al hospital. Una vez que la sedaron por completo y la pusieron en una cama, él no había salido de la habitación. ¿Sabes? No creo que eso sea saludable. Él se burló de eso. Es curioso, pensé que hiciste lo mismo conmigo cuando estuve aquí. Ella le frunció el ceño. No pasé la noche. Eso es porque no te di la oportunidad. Volvió a mirar a la cama y volvió a estar sombrío. Además, no puedes decir que no harías lo mismo si fuera Itachi en esa cama. Miró la cama y de repente todo lo que pudo ver fue a Itachi en esa cama. Podía verlo acostado boca abajo en la cama, muy sedado. Era una imagen escalofriante y una que quería sacar de su cabeza. Sí, tendrías razón, admitió. Eso es lo que pensé. No sonaba presumido ni victorioso. Simplemente sonaba cansado. Ella se acercó a él y lo tomó del brazo en su mano. Vamos a buscar algo de comida, ¿eh? Él la miró como si estuviera loca, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Quieres que tome el desayuno en la cafetería del hospital? No dije eso, aunque no deberías decir eso frente a mi abuela, le advirtió. La última vez que alguien cometió el error de decirle eso a Sakura, ella se aseguró de que lo único que esa persona hubiera sido comida del hospital, a pesar de que era uno de sus nietos. Se rió un poco. Está bien, bastante justo, estuvo de acuerdo, levantándose de la silla. ¿Dónde estamos comiendo? Ella comenzó a guiarlo hacia la puerta. Hay una barra de desayuno cerca del hospital. Papá siempre hablaba de que él y sus hermanos llevarían a Oba al bar después de que ella terminara un largo turno de noche. Gigi siempre sonreía con cariño cuando hablaba de ese lugar, así que debe ser bueno. Arashi se detuvo en la puerta, mirando a su hermana. Ella todavía estaba en la cama. Tragó aire y salió de la habitación, esperando que ella se despertara pronto. Había muchas cosas que debían decirse y muchas cosas que debían revisarse. Pero lo más importante es que quería recuperar a su hermana pequeña. Tsume regresó a su casa después de su improvisada fiesta de pijamas en la casa de Tsukiko con una leve cojera. Lo tenía desde la tierra de la primavera y, aunque le habían dicho que desaparecería pronto, sentía que nunca lo iba a dejar para ella. Se preguntó cómo era exactamente que había cojeado después de ser noqueada, pero esa pregunta no parecía importante cuando la habían examinado en la tierra de la primavera. Ahora se sentía como una idiota por no hacer esa pregunta. Quizás Hiro pueda ayudarme con esto, pensó para sí misma. Con su Byakugan y el conocimiento del Hiken, tal vez podría ayudarla a deshacerse del maldito dolor que la estaba causando cojera. Había una razón por la que seguía viendo a miembros del clan Iga trabajando como masajistas en la aldea. Demonios, incluso aquellos que eran shinobi y kunoichi lo hacían a tiempo parcial. Aoimaru miró hacia arriba desde donde descansaba dentro de su chaqueta y gimió, sintiendo la incomodidad de su compañero. Estoy bien, Aoimaru, le dijo al cachorro, frotando la parte superior de su cabeza. Ella se rió con incredulidad. Estoy. Cuando llegaron a la puerta de la casa, Tsume la abrió sin pensarlo dos veces.
Estoy en casa. Gritó antes de detenerse instantáneamente. El fuerte olor a hormonas y feromonas golpeó sus fosas nasales como un mazo y la hizo retroceder. Aoimaru arrugó la nariz y se hundió más en la chaqueta en un esfuerzo por alejarse de ella. Fue solo después de que pudo superar el olor que escuchó el crujido de los muebles. Mamá, papá, gritó, por favor, dime que no lo vas a hacer, en la sala de estar de nuevo. Hubo una pausa que casi pareció caer sobre ella mientras esperaba una respuesta. El olor se hizo más y más pesado hasta que finalmente alcanzó la cima. Luego comenzó a disminuir y escuchó a su madre decir, está bien, puedes entrar ahora. Ella dudaba en entrar allí, pero el pasillo desde la puerta era la única forma de entrar a su casa en el complejo. Se tragó lo que fuera que la retenía y dio ese paso. Dime que estás cubierto. Por supuesto que lo estamos, respondió su padre. ¿Con algo más que una almohada, por favor? Todavía no podía olvidar lo que le pasó a ese último o el olor que emanaba de forma permanente ahora. No te preocupes por eso. Me preocupo por eso. Hubo un suspiro impaciente que sabía que venía de su madre. Solo entra ya, Tsume. Entró a la sala de estar, asegurándose de cubrirse la nariz. Sus padres descansaban en el sofá de la forma en que solo podían arreglárselas después de tener sexo, uno contra el otro. Hay una sábana dibujada sobre la mayoría de sus cuerpos. Sin embargo, no hizo nada para ocultar el prominente vientre de su madre. Mamá, sé que estás embarazada, pero no puedes guardar eso en el dormitorio, donde está insonorizado. Sabía que estaba insonorizado porque les había preguntado por qué bailaban a medianoche, cuando ella tenía 5 años. Su madre, sin ninguna vergüenza, sonrió y dijo, lo siento, cariño, pero no pensamos que estarías en casa hoy y yo tenía ese pequeño picor que necesitaba ser rascado. Ese era un eufemismo que había escuchado antes, así que no preguntó qué quería decir con eso. Ella simplemente miró a su padre y le preguntó, ¿por qué no la llevaste al dormitorio? Simplemente sonrió y dijo con una carcajada. Tsume, creo que hemos establecido hace mucho tiempo que no uso los pantalones en esta familia. Cuando a tu mamá le da esa picazón, no hay nada que pueda hacer excepto seguir lo que ella quiere. Oh, puedes hacer mucho más que eso, dijo su madre con una sonrisa que prometía algo mientras lo miraba. Tsume suspiró derrotado. Y de nuevo, ustedes dos definen la frase perros cuernos. El hecho de que no parecieran avergonzados por esa frase solo mostraba cuánto tenían esa pulgada. ¿Y si hubiera entrado alguien? La única persona que hubiera entrado con ese olor habrías sido tú, querida. Lamentablemente, ella sabía que eso era cierto. Así que suspiró derrotada. Miren, no puedo hablar con ustedes bien. Cuando estén vestidos, avíseme. Se volvió y fue hacia las escaleras. Tsume, habló su padre, su voz se volvió seria y preocupada. ¿Qué le ha ocurrido a tu pierna? La misión, respondió ella. Puso el pie en el escalón y trató de reprimir el grito que brotaba de su garganta. No funcionó exactamente. Tsume, dijo su madre, comenzando a ponerse de pie. La sábana comenzó a caer de sus hombros. Mamá, por favor, ropa, respondió, sin mirarla a ella ni al niño que sería su hermanito o hermanita. Hablaré contigo entonces. Aoimaru se quitó la chaqueta y comenzó a ladrar. Silencio, hablaré con ellos. Se las arregló para subir las escaleras y se dirigió a su dormitorio. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Inoji preguntó a sus amigos mientras paseaban por la calle. Estaba a la cabeza, pero tanto Shikatsuno como Choichi estaban cerca de su lado. No lo sé, respondió Choichi. ¿Tienes alguna idea? No, en realidad no, respondió. Miró a su otro amigo. ¿Y tú, Shika? No tengo ninguna idea, ustedes lo saben, respondió Shikatsuno. El Yamanaka le dio una mirada que le dijo que no creía esas palabras. No, tienes ideas. Solo las escondes detrás de tu cantidad habitual de dolores en el culo y otras cosas así. Solo estoy tratando de superar toda la mierda y llegar directo a las ideas. Se detuvo cuando doblaron una esquina, haciendo que los demás también se detuvieran. ¿Tienes algo? Choichi le preguntó. No hay nada que hacer, respondió, pero algo de lo que deberíamos hablar. ¿Qué es eso? La misión en la que estábamos, respondió, mirando a sus dos compañeros. Lo que vimos allí incluso después de que cesaron los combates. Se miraron el uno al otro, su humor se volvió sombrío. Habían intentado regresar a la aldea felices. Pero ver a la hermana de Arashi tratando de escapar una y otra vez en el camino de regreso y ver a todos esos niños encadenados en la montaña había arruinado ese intento. ¿Deberíamos ir a sentarnos en algún lugar? Preguntó Choichi.
Bueno, no podemos tener la conversación aquí al aire libre, respondió Shikatsuno con aburrido sarcasmo. La gente se quedaría mirando. ¿Qué tal esa barra de desayuno de ahí? Sugirió Inoji, señalando el restaurante en cuestión. Sabía que servía buena comida y que había cabinas en el interior que podrían proporcionarles algo de privacidad. Sus compañeros de equipo asintieron con la cabeza y se dirigieron a la barra del desayuno. El olor a comida los golpeó como pan saliendo del horno, agradable y fresco. Se quedaron en la puerta por un momento, simplemente disfrutando del olor. Uno de los servidores pasó junto a ellos. Oigan, niños, dijo cuando vio que estaban allí parados. ¿Vas a entrar a buscar algo o qué? Choichi asintió con la cabeza. No te preocupes, lo estamos. Entonces muévete, vas a tapar la puerta y no necesitamos eso. Su reprimenda dijo, se dirigió a la cocina. Había otro pedido que tenía que recoger y entregar. Rápidamente se movieron ante esa reprimenda y entraron al restaurante. Era un agradable espacio abierto que tenía ventanas que dejaban entrar el sol. Había mesas esparcidas alrededor para que el lugar tuviera un aire informal en lugar de una estricta unidad. Pero mientras las mesas, todas bien redondeadas para que todos los que estaban sentados allí pudieran verse y lo suficientemente pequeñas como para mantener el número de personas a 4, estaban disponibles, eso no era lo que estaban buscando. Sus atenciones estaban en las cabinas junto a las paredes. Eran altos y respaldados para que cuando alguien se sentara en ellos, nadie más los viera en el bar a menos que realmente los estuvieran buscando. Vamos, busquemos un lugar, dijo Inoji a sus compañeros de equipo. Cuando empezaron a caminar por un lado, tratando de encontrar una mesa abierta, se encontraron con algo sorprendente, al menos, para ellos. Tanto Arashi como Tsukiko estaban sentados uno frente al otro. Miraron hacia arriba y casi saltaron de sus asientos cuando los vieron. Oh, chicos. Tsukiko dijo, de alguna manera haciéndolo sonar como una pregunta. ¿Estamos interrumpiendo algo? Preguntó Shikatsuno, mirándolo a ella y a él con una mirada inquisitiva. No, no lo hiciste, dijo al instante. Nos tomaste por sorpresa. Estaba claro que no creía que ese fuera el caso. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Preguntó Arashi, tratando de cambiar la conversación a un tema diferente. Todos perdieron las miradas levemente divertidas en sus rostros ante esa pregunta, volviéndose sombríos y serios. Teníamos que encontrar un lugar para hablar, les explicó Choichi. ¿Entonces estamos interrumpiendo algo? Tsukiko preguntó, arqueando una ceja. Tsukiko, saca tu mente de la cuneta, le ordenó Inoji. La ceja no bajó pero parecía herida. Oye, me ofende por eso. ¿Por qué crees que mi mente está en la cuneta? Conozco esa mirada. Lo seguía recibiendo de primos a los que les gustaba demasiado esa vieja serie Icha. Por eso dejó de preguntar qué era lo que los hacía reír a todos. Mi mente no está en la cuneta. ¿De qué están aquí para hablar? Preguntó Arashi, llevando la conversación de regreso al tema que no involucraba la cuneta proverbial. Sobre la misión, dijo Shikatsuno. Oh, ya veo. Miró la mesa y el espacio abierto a ambos lados del reservado. ¿Por qué no se sientan aquí y comen con nosotros? Sí, asintió Tsukiko, asintiendo con la cabeza. No hemos pedido nada todavía, así que debería estar bien. Miró más allá de ellos hacia la habitación. ¿Dónde está ese camarero de todos modos? Pensé que ya estaría aquí. Sentémonos primero, le dijo Choichi, moviéndose a su lado. Sus compañeros de equipo, bien acostumbrados a lo que venía después, se sentaron al lado de Arashi. De esa manera, todos tenían al menos algo de espacio para moverse. Esperaron un par de minutos más a que un camarero se acercara para tomar sus pedidos. Pero a medida que pasaban los minutos, no había nada. Está bien, esto ahora se está poniendo molesto, declaró Inoji con una mirada de irritación en su rostro. Está ocupado, le dijo Shikatsuno. Uno de ellos vendrá eventualmente. ¿Y ustedes tres no consiguieron comida en casa? Preguntó Tsukiko. Soy un Akimichi, respondió Choichi como si fuera la cosa más obvia del mundo. Estoy siempre hambriento. Aunque lo dijo, había algo en sus palabras. Casi como si eso no fuera todo lo que les estaba diciendo. Bien, ¿cómo podría olvidarlo? Miró a los chicos del otro lado de la mesa. ¿Cuál es tu excusa? Fue un dolor de cabeza desayunar con la familia, declaró Shikatsuno. Tenía ese mismo algo en su voz. Inoji fue el más honesto de los tres. No tenía estómago para comer cuando me levanté. La misión todavía me perseguía. Tanto Tsukiko como Arashi miraron a los otros dos y vieron que estaban bajo la misma aflicción. No dijeron nada, todavía no.
Probablemente fue para hablar de eso lo que estaba causando eso cuando había comida frente a ellos. Finalmente, un camarero llegó a su mesa. Buenos días, ¿qué puedo ofrecerle? Preguntó cortésmente, como si hubiera sido entrenado. Todos miraron los menús en sus manos. Algunos de ellos sintieron que deberían tomarse su tiempo para vengarse del camarero por tomarse su tiempo, Arashi era la mayoría de ellos. Pero Shikatsuno habló primero y le dijo al camarero, solo tomaré unas tostadas y jugo de naranja. Lo mismo, dijo Inoji, poniendo su menú de nuevo en la mesa. Arashi esperó a que Choichi ordenara una gran cantidad de comida para devorar vigorosamente, había visto a Akimichi hacerlo antes. Pero en cambio, puso el menú sobre el de Inoji y dijo, me gustaría una pequeña orden de tocino, crujiente y algunas salchichas junto con un poco de leche. También tomaré unas tostadas y un poco de tocino, añadió Tsukiko. ¿Pero podrías hacer la mía masticable? ¿Qué podemos, señorita?, le dijo el camarero, anotando los pedidos en su libreta. Miró a Arashi. ¿Qué puedo traerle, señor? Volvió a mirar el menú. Muchos de los alimentos que contenía seguían siendo cosas a las que se estaba acostumbrando. Probablemente era mejor no exagerar, pero en realidad tenía hambre ahora que lo pensaba. Tomaré un tazón grande de tocino, crujiente y masticable, y una fuente de tostadas, dijo finalmente, dejando el menú. Además, me gustaría una tortilla. El hombre no mostró nada mientras anotaba la orden. ¿Habrá algo en esta tortilla? No, déjalo claro. Muy bien, señor. Terminó el pedido y bajó la almohadilla. Sus pedidos estarán listos pronto. Le agradecemos su paciencia. Por supuesto, nuestra paciencia, murmuró Tsukiko mientras se alejaba. Oye, ordenamos la comida, dijo su compañera de equipo. Vamos a tomar eso como una victoria. ¿Qué pasa con el pedido grande de todos modos, Arashi? Preguntó Shikatsuno, mirándolo con una expresión de desconcierto. Solo tomando precauciones, respondió. Estaba aún más perplejo. ¿Precauciones? Él repitió. Sí, en caso de que todavía tengan hambre después de que hayan terminado de comer. No creo que podamos ni siquiera terminar lo que pedimos, le dijo Inoji. Se encogió de hombros como había visto hacer a su tío muchas veces. Eso puede ser, pero no duele, ¿verdad? Preguntó. Supongo que no. Tsukiko miró a su compañera de equipo. Oye chico remanso, ¿qué pasó con tu voz en ese momento? ¿Qué quieres decir? Le preguntó a ella. Cambió. Cambió. Él repitió. Realmente no entendía lo que estaba diciendo. Su voz era su voz. Se sintió avergonzado cuando se rompió, pero esa fue la única vez que cambió en él. Sí, cambió. Sonaba, no sé, más gutural, áspero. Miró a los demás. No me equivoco aquí, ¿verdad? Choichi negó con la cabeza. Yo también lo escuché. Inoji asintió con la cabeza. Lo mismo ocurre, le dijo. Ambos miraron a Shikatsuno por su respuesta. Le tomó un momento, pero finalmente dijo. ¡Qué dolor!, y asintió también. No pensé que hubiera cambiado, dijo Arashi. Para ser sincero, le costaba creer en ellos. Después de todo, era su voz. Confía en nosotros, lo hizo, le dijo Tsukiko. Parecía que venía de la calle o algo así. Después de enterarse de lo que la pelirroja teñida le había hecho a Hiro, había intentado caminar por esas áreas del pueblo ella misma. Apenas duró una hora y solo se quedó en un vecindario, pero el cambio en su voz sonó similar a lo que había escuchado allí. Pensó en lo que ella había dicho. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de lo que estaban diciendo. Oh, eso debe haber sido algo que inconscientemente aprendí de mi tío. Todos lo miraron con cierta sorpresa. Nunca le habían oído hablar de tener un tío. Por otra parte, obtener información sobre su vida en el otro lado del planeta era muy parecido a sacar dientes, solo que no tenían un agente adormecedor. ¿Tienes un tío?, repitió Inoji. Sí, el hermano de mi mamá, respondió encogiéndose de hombros. Vio las miradas y frunció el ceño. ¿Lo mencioné? No, no lo hiciste, dijo Tsukiko al instante. Detalles, ordenó, ahora. Se preguntó por qué ella querría detalles. ¿Importa? Él está allí y yo aquí. De hecho, creo que todavía está en la cárcel. No había oído nada sobre su salida. Por otra parte, se había ido prácticamente después de que Amon fue derrotado y desapareció. ¿El Slamer? Repitió Choichi. Si hubiera estado sosteniendo una bolsa de papas fritas en sus manos, ese probablemente habría sido el momento en que las dejó caer. Sí, dijo, asintiendo con la cabeza, el Slamer. ¿Sabes, la cárcel? Sabemos lo que es el Slamer, le dijo Tsukiko, frunciendo el ceño un poco ante las implicaciones de sus palabras.
¿Pero qué está haciendo allí en primer lugar? Supongo que será porque se involucró en un crimen, dijo Shikatsuno con sarcasmo seco. Ah, más en el sentido de que tenía que conseguir protección. Inoji miró al pelirrojo teñido cuando dijo eso. ¿Fue encarcelado por protección? No, no, se metió en la cárcel, lo corrigió. Eso sonaba más increíble. ¿Se metió en la cárcel por protección? ¿Por qué? Bueno, cuando eres un jefe del crimen que acaba de perder lo que te convirtió en un jefe del crimen en primer lugar, vas a tener gente detrás de ti para asegurarse de que no regreses. Por supuesto, todavía estaba irritado por el hecho de que se había enterado de lo que había sucedido en los periódicos en lugar de personas como Hiji o el jefe Beifun. ¿No podrían haberle dicho que habían encarcelado al tío Sol? Fue una oración simple. Había pensado que el hombre estaba muerto. ¿Tu tío era un jefe del crimen? Preguntó Tsukiko. Eso casi sonaba como si se lo hubiera inventado. Sí, él era el jefe de la tríada de la triple amenaza antes de estar en el Slammer. Algunas personas siempre habían dicho que fue por Hiji que obtuvo ese puesto, pero ambos lo negaron rotundamente. Mi tío consiguió ese puesto por su cuenta. Mérito. No sabía si eso era algo que tenía que decir con el sentimiento de orgullo en su voz. Su tío era un criminal. Pero lo que es más importante, ¿qué estaba haciendo con un criminal? ¿Qué estabas haciendo con él? Es mi tío. Sería un poco extraño si no pasara tiempo con él. Es un criminal. Era un criminal, intervino Inoji. Después de todo, está en la cárcel. Choichi miró a su compañero de equipo y negó con la cabeza. No creo que eso impida automáticamente que él sea un criminal. Tienes razón, Arashi estuvo de acuerdo con él. Tsukiko solo miró a su compañera de equipo. Entonces ¿no te desanima el hecho de que sea un criminal? De nuevo, Tsukiko, es mi tío. Eso importa más. Quiero decir, la tríada comenzó a sentirse un poco como una familia después de un tiempo. ¿Pasaste tiempo con la tríada? Él le dio una mirada inexpresiva. Sería un poco ridículo no pasar tiempo con la tríada si siguiera viniendo para estar con mi tío. Hizo un gesto hacia la mesa, vacía como estaba. Aprendí cómo hacer esto de él. ¿Una mesa vacía? Ella preguntó. Pedir una gran comida, corrigió. De esa manera, podemos comer juntos y sentirnos un poco más como una familia. Inoji lo miró sorprendido. ¿Y funcionó? Una de las cosas que atrae a las personas a la tríada es que tratan a sus miembros como si fueran parte de una familia. Dado que son una de las pandillas más grandes en casa, yo diría que funciona. La comida se llevó a la mesa y los pedidos grandes se colocaron en el medio, donde todos pudieran alcanzarlos. Cuando el camarero terminó de dejarlos, miró al genin. ¿Habrá algo más? No, gracias, le dijo Choichi. Si había algo que una Kimichi le había enseñado, siempre era ser cortés con el personal. Se fue y ellos intentaron cavar. Arashi comió como si no lo hubiera hecho en toda la noche, lo que hizo, y Tsukiko lo siguió con un deleite menos voraz. Pero el trío Inoshikacho tuvo muchas más dificultades para hacer lo mismo. La comida no sabía tan bien en la boca y cuando intentaron beber el jugo, les supo un poco rancio. Arashi estaba en el proceso de casi meterse comida en su boca cuando vio que estaban disminuyendo la velocidad. Dejó de comer y los miró a todos. ¿Deberíamos hablar ahora? Preguntó. Tsukiko estaba en el proceso de devorar una tostada cuando hizo esa pregunta y procedió a mirarlo como si hubiera perdido la cabeza. ¿Ahora qué? Ella dijo. Es un momento tan bueno como cualquier otro. Ella no podía discutir eso. Así que se tragó la tostada y miró a sus amigas. Él tiene razón. ¿Es la misión, no? Preguntó la pelirroja teñida. No tardaron en agrietarse, si es que agrietarse podría ser la palabra utilizada. Sí, lo es, respondió Shikatsuno. Lo dijo sin su habitual dosis de pereza o molestia. Simplemente fue para mostrar cuánto había sucedido que lo preocupaba a él y a sus compañeros de equipo. No creo que pueda ver a esos niños encadenados y luciendo absolutamente miserables fuera de mi cabeza, dijo Choichi. Espera hasta que uno de ellos te golpee en el estómago y te mire con aire de suficiencia, le dijo Tsukiko. Créeme, pensarás de manera diferente. Los tres la miraron fijamente cuando dijo eso. No podían creer que ella lo hubiera dicho. ¿Por qué dirías eso? Inoji le preguntó. Después de todo lo que vimos allí, esperaban que ella se defendiera con una defensa que rayaba en el enojo. Pero en cambio ella combinó con su apariencia. Ya he pasado por esto, ¿recuerdas? Los exploté. Tan pronto como dijo esas palabras, recordaron. La habían abarrotado, queriendo saber sobre la misión a la que había ido.
Habían dicho que tenía suerte de ser la primera de su clase en salir del pueblo. Cuando ella comenzó a gritarles, diciéndoles que no tenían idea de lo que estaban hablando, fueron tomados completamente desprevenidos. Cuando terminó y se fue, se quedaron atónitos. Ahora, sabían por qué había explotado. ¿Quieres decir que te acostumbraste a esto? Le preguntó el Akimichi. Yo no diría eso. Si lo hiciera, significaría que se sentiría demasiado fría sobre lo que importaba y eso la asustó. Pero diré que mi papá pudo consolarme y darme algunas palabras de sabiduría. Y ella se había alegrado por esas palabras. Ella los miró a los tres con una mirada perpleja. ¿Ustedes no han hablado con sus padres? No, no lo hemos hecho, respondió Inoji. No fue por falta de intentos, le dijo Shikatsuno. Simplemente, no sabíamos qué decirles. No sabemos cómo iniciar la conversación. Siempre puedes abrazar a tu hermano pequeño hasta el olvido, sugirió desde el borde del kunai. Eso fue lo que hice. ¿Y para aquellos de nosotros que no tenemos hermanitos o ni siquiera hermanitas? Había olvidado que Shikatsuno era hijo único. Solo habla con tus padres. Ellos han pasado por mucho más que nosotros. Lo entenderán. Cuando terminó de hablar, todos los ojos se volvieron para mirar a Arashi. ¿Qué? Les preguntó a todos. Parecía confundido en cuanto a por qué lo estaban mirando. ¿Cómo te las arreglaste? Inoji le preguntó. Quiero decir, no es como si tuvieras padres a quienes acudir. Tipo. Shiseo Choichi. Se dio cuenta de lo que decía. Oh Dios, lo siento. Se disculpó al instante. Arashi lo miró con frialdad. Nadie sabía lo que haría o diría a continuación. Por la forma en que su mano comenzó a arrastrarse hacia el cuchillo junto a su plato, Tsukiko estaba casi seguro de que lo usaría. Pero en cambio, la mano se detuvo y se apartó de ella. Es gracias a la muerte de mis padres que puedo hacer frente, le dijo al Yamanaka. Y es gracias a Jiji. Todos dudaban en preguntarle por temor a que esta vez lo hiciera estallar de verdad. Pero esta también fue una oportunidad para escuchar sobre Naruto Uzumaki, algo de lo que no tuvieron mucha oportunidad. Así que Tsukiko se arriesgó y dijo, ¿qué hizo esta vez? ¿Esta vez? Se preguntaron los otros tres genin. Luego recordaron la historia sobre el cubo de hielo y lo entendieron rápidamente. Fue como 3 semanas después del incendio, comenzó a explicar la pelirroja teñida. Había tenido pesadillas sobre un fuego ardiendo, mis padres muriendo frente a mí una y otra vez, mi hermana no estaba a la vista, mientras me colgaban y me obligaban a ver todo esto. Por lo general, me despertaba gritando y queriendo a mi mamá. No sabía si debería haberle contado a Gigi sobre las pesadillas que estaba teniendo. No parecía el tipo de persona que quisiera saber que alguien tiene pesadillas. Así que guardé silencio. Hasta que un día, después de cena, me dijo que fuera a su habitación después de haber terminado de limpiar. Cuando llegué allí, él estaba sentado en su escritorio frente a mí. Lo primero que dijo fue que estaba teniendo pesadillas. Me sorprendió que supiera, no lo negué. Me preguntó por qué no se lo había dicho. Le dije que no dije nada porque pensé que él no quería escucharlo. Él rió un poco. Me pegaron un puñetazo en la cabeza por ese pensamiento. ¿Bonqué? Repitió Inoji. El pelirrojo teñido levantó un puño y lo golpeó suavemente contra su cabeza. Oh, loco. De todos modos, continuó, bajando la mano, me dijo que él era mi Jiji y que si no podía decirle lo que me molestaba, ¿a quién más acudiría? No tenía una respuesta para él y no creo que estuviera esperando uno. Me preguntó qué pasó en mis sueños y le dije. Cuando terminé, se puso de pie y me dio un abrazo. Dijo que sabía que yo estaba asustado y aterrorizado por lo que me había sucedido. Dijo que si no lo hubiera hecho, él habría estado preocupado. Pero también me dijo que no fue un evento que dio forma a una persona, sino las consecuencias. ¿Las secuelas? Repitió Shikatsuno. La frase le pareció un poco extraña en su lengua, pero por alguna razón también sintió que encajaba. Las secuelas, dijo de nuevo, asintiendo con la cabeza. No es como o qué hacemos durante el evento, sino lo que hacemos después de él, lo que hace que el efecto sea más duradero. Entonces me hizo una sola pregunta. ¿Dejaría que estas pesadillas me abrumen o podría soportarlas? No podía tomar la decisión por mí. Dependía de mí. Así que le dije que me opondría a ellos. ¿Dijiste eso? Sí, respondió. El Nara frunció el ceño. ¿Qué clase de abuelo le haría eso a su nieto? Sí, dijo Inoji, asintiendo con la cabeza. Debería ser amable y reconfortante, sin decirte que actúes como un soldado. Los miró a ambos. Me estaba consolando. Me dijo que tendría que estar solo, que él estaría allí si alguna vez lo necesitaba.
Y también me enseñó cómo lidiar con un evento como la misión. Así es como puedo afrontar. Terminó los huevos y comenzó a ponerse de pie. Muévanse, les dijo a los demás sentados a su lado. ¿A dónde vas? Preguntó Tsukiko. De vuelta con mi hermana, respondió, empujándose para salir. Ella necesita mi ayuda. Observaron en silencio mientras salía del bar. Por un momento, no dijeron nada. ¿Crees que dijimos algo incorrecto? Preguntó Inoji. Tsukiko le dio una mirada larga y dura. ¿Qué lo delató? Preguntó con sarcasmo. No hay necesidad de frotarlo, le dijo Choichi. Se sintió avergonzado a pesar de que él mismo no había dicho nada. Hablaste mal de su abuelo frente a él. ¿Cómo te sentirías si él le hiciera eso al tuyo? Buen punto, concedió Shikatsuno. Volvamos a comer, ¿eh? Sugirió Inoji. Estaba a punto de intentar comerse su tostada cuando se detuvo y se dio cuenta de algo. Hijo de puta, juró. ¿Qué? Le preguntó su compañero de equipo. Arashi simplemente se saltó el pago de su parte de la cuenta. Ubicación. Complejo de Iga. Hiro se paró frente a la puerta de su abuela. Esta vez, no lo dudó. Abuela, gritó mientras llamaba a la puerta. Entra, dijo a través de la puerta. Abrió la puerta y entró en su habitación. Ella estaba trabajando en algo en su escritorio, no podía decir qué exactamente. Se arrodilló y esperó. Ella no se volvió para mirarlo y continuó trabajando en su propio negocio. El tiempo comenzó a extenderse para él. Su paciencia comenzaba a acortarse y se enojaba, pero mantuvo la boca cerrada. Él estaba en su tiempo, no en el suyo. Hablarían cuando ella estuviera lista para hablar con él. El tiempo siguió pasando, durante otra media hora antes de que finalmente dejara el bolígrafo y se volviera hacia él. ¿Sí? Ella le preguntó. Abuela, vine a hacer una solicitud, dijo formalmente, bajando la cabeza al suelo en una posición de reverencia completa. Por favor, enséñame completamente en el Hiken. Hubo un momento de silencio antes de que ella hablara. Has sido entrenado en el arte marcial de nuestro clan. No del todo, respondió, con la cabeza todavía inclinada. Todavía tengo mucho que aprender. ¿Por qué me estás preguntando esto? A ella no le sorprendió su petición o su sorpresa. Ella esperó a que él diera su respuesta. Regresé de la tierra de la primavera, terminando la misión que comenzamos allí. Me di cuenta de eso ayer. ¿Vaciló esta vez? No vaciló la última vez y se sintió insultado por haberle dicho así. Pero no la llamó por eso, ya que sería una forma segura de que lo echaran de espaldas. No lo hice. Pero Tsume y los otros equipos consiguieron su rudo despertar. ¿Y disfrutaste verlo pasar? No. Dijo, ofendido de que ella siquiera sugiriera tal cosa. Tsume casi muere allí. Sé. La forma en que dijo esas dos palabras fue tan despectiva que fue como si no le importara lo que le pasó a su nieta. En todo caso, sonaba como si quisiera volver a lo que fuera que estaba haciendo antes de que él entrara. Lo enfureció. ¿Sabes? Esa es tu nieta y todo lo que puedes decir es lo sé. Parece que ni siquiera te importa. Ella lo miró fijamente con una mirada que le decía que se callara de inmediato o sufriría las consecuencias. Su boca se cerró con fuerza al instante ante la mirada a pesar de que quería seguir hablando. Primero, soy consciente de que es mi nieta. No me digas que no me importa. Segundo, no la mataron. La dejaron inconsciente. Estaba protegida y pudo recuperar la conciencia. Eso no está cerca de la muerte. Dijo esas palabras con una voz práctica, pero también había un tono subyacente que le decía que estaba recibiendo una lección, así que era mejor que se callara y escuchara. Y eso fue lo que hizo. Esperó hasta que ella terminó de hablar antes de atreverse a hablar. Las primeras palabras que salió de su boca fueron perdóname por mis palabras, abuela. Mantuvo la cabeza inclinada mientras le hablaba. Hablé solo por miedo a lo que le podría haber pasado. Como deberías, respondió ella. Y estás perdonado. Yo habría sido el mismo en tu lugar. He estado en tu lugar. Sabía de lo que estaba hablando. Ella había luchado en la última guerra. Era donde había perdido a su prima y casi perdió a su hermana pequeña. Por eso te pido esta petición, le dijo. No quiero perder a ninguno de mis amigos o mi familia. Estábamos acosados por esos niños y, según Arashi, eran algunos de los venders más patéticos que había visto en su vida. Te superaron en número. La cantidad a veces superará a la calidad. La miró sorprendido. No creía que ella supiera lo que sucedió en esa montaña. ¿Cómo lo hizo? Empezó a preguntar. Entonces se lo pensó mejor. El Hokage probablemente tuvo una charla con ella y le contó lo que había sucedido en esa montaña. ¿Sí? Preguntó ella, mirándolo con expectación. Dijo.
No importa. Mira, podrían haber tenido los números, pero también fue porque yo no era lo suficientemente bueno. Si hubiera sido solo yo, no habría salido vivo de allí. Si hubiera sido ninguno de los genin allí, no habríamos salido vivos de allí. No quiero que me atrapen en esa situación nuevamente. No quiero que ninguno de mis amigos se vea atrapado en esa situación nuevamente. Para que suceda, tengo que volverme más fuerte, mejor. Necesito volverme más fuerte. Necesito aprender más del Hiken. Y tú eres quien puede enseñarme. Volvió a inclinar la cabeza. Por favor, abuela, enséñame lo que sabes. Por un segundo, hubo silencio. Pensó que ella diría que no y le diría que se fuera. Escuchó un movimiento de tela y se preguntó si ella se estaba moviendo o si era solo su imaginación. Encuéntrame en el patio de entrenamiento en 15 minutos, dijo. Levantó la cabeza y la vio parada frente a él. Entonces comenzaremos tu entrenamiento. Gracias, abuela. Se puso de pie y fue hacia la puerta. Hiro, dijo ella, haciéndolo detenerse. Esto no va a ser fácil. Me pediste que te enseñara y tengo la intención de hacerlo. Encontrarás esto difícil, difícil y agotador. Te preguntarás por qué me preguntaste y querrás rendirte. Pero no te permitiré hacer eso. Serás entrenado. No planeo querer rendirme, abuela. Todos dicen eso. Dime que es cierto después de que comience el entrenamiento. No dijo nada más, eligiendo atravesar la puerta y cerrarla detrás de él. Tan pronto como se fue, ella permitió que una pequeña sonrisa orgullosa adornara sus labios. Su nieto realmente estaba saliendo de su caparazón ahora. Cuando lo pensó, casi le costaba creer que hace un año él era una copia virtual de ella en modales y timidez. Él estaba saliendo de eso más rápido que ella, pero ella no podía reclamar el crédito por eso. No, eso estaba con Arashi Uzumaki, el nieto de Naruto. Se preguntó si el hombre estaría orgulloso de su nieto. Era una pregunta extraña, lo sabía. Pero ella no había visto a Naruto en los últimos 70 años. Ya había sido diferente cuando lo encontraron en Nomasu, Kami solo sabe cuánto ha cambiado ahora. Decidió creer que sí, que estaba orgulloso de su nieto. También se preguntó cuánto tiempo le tomaría regresar una vez que le llegara la noticia de que habían encontrado a su nieta. Ubicación: Hospital de Konoha. Cuando Arashi regresó a la habitación de su hermana, vio a Rin Sensei y a Lokage parados afuera, hablando con uno de los médicos allí. Rápidamente corrió hacia ellos. ¿Qué está pasando?, preguntó sin esperar. ¿Está despertando? Hola, Arashi, lo saludó Madara. No, no se ha despertado todavía. Íbamos a esperar. ¿Para qué?, preguntó. El médico lo miró y dijo: para usted. Pensamos que sería mejor que estuviera en la habitación. También miró al médico. Gracias, se interrumpió cuando los detalles comenzaron a llenarse en su cabeza. Nos hemos conocido antes, ¿no? Por supuesto que sí. Tuviste ese chequeo conmigo. Oh, sí, lo recuerdo. Le frunció el ceño. Me pusiste solo en una habitación y decidiste jugar una tormenta por todos lados. Tenía una sospecha. Necesitaba confirmarlo. Tan directo como siempre, Kuro, dijo Rin con un movimiento de cabeza y una sonrisa en sus labios. La forma en que dijo fue como lo había dicho antes. El genin miró a su sensei. ¿Conoces a este tipo?, preguntó, señalando con el pulgar al médico. Este tipo, como usted llama, era nuestro compañero de equipo en Genin, le dijo. Servimos juntos cuando salimos de la academia. Miró al médico y luego a todos. La forma en que se paraban el uno con el otro, cómo hablaban entre ellos y cómo se sentían cómodos en la presencia del otro, sabía lo que era. Era lo que él y sus compañeros estaban tratando de crear, pero completo. Si su equipo era un trabajo en progreso, esta era una obra de arte. Casi se sintió celoso, pero sabía que su equipo llegaría a tiempo. Espera, dijo, dándose cuenta de algo. Si ustedes sirvieron en el mismo equipo, ¿eso significa que su madre les enseñó a ustedes?, le preguntó a Madara. ¿No es eso favoritismo? El Hokage simplemente se veía divertido. Lo sería, si ella nos hubiera enseñado. ¿Esperarlo? Él estaba confundido. Sabía que Sakura le había enseñado a Rin. Si Rin había estado en el mismo equipo que ellos dos, eso debía significar que Sakura les había enseñado a todos. ¿Cómo es eso posible? Sakura te enseñó, señaló a Rin, así que debe haberte enseñado al resto. Arashi, siempre puedes tener más de un sensei, le dijo. Hubo un momento de pausa antes de que ella hablara de nuevo. Ella me ayudó a superar un momento difícil. Sus dos compañeras de equipo compartieron una mirada.
Arashi no preguntó de qué se trataba la mirada. Se sintió como una invasión de la privacidad que no quería hacer. Además, tenía la sensación de que ya sabía de qué estaba hablando. Tenía algo que ver con la organización en esa montaña. Llegar a la conclusión de la montaña lo llevó de nuevo a por qué se había detenido frente a ellos. ¿Vas a despertarla ahora? Todavía no, le dijo Kuro. Vamos a esperar hasta que tengamos un grupo de represión listo. ¿Unidad de supresión? Él repitió. Ese era un término nuevo para él. Probablemente era algo médico y no parecía que fuera algo bueno. Es una unidad de Shinobi que está estacionada en el hospital, explicó el médico. Están disponibles para atender a nuestros pacientes más volátiles. Escuchó esas palabras y frunció el ceño con más fuerza. Mi hermana no es volátil. Ahora sí, ella nos atacó sin dudarlo, le recordó Rin. Ella casi te estrangula. Kuro vio la duda y la vacilación en el rostro del niño. Es solo una precaución. No la van a matar, chico. Solo la van a sujetar si se libera. La duda se desvaneció de él, un poco. Está bien, dijo. Esperaré adentro. Entró en la habitación sin mirar atrás. Pero los adultos lo vieron irse. Una vez que la puerta se cerró y lo vieron sentarse en la silla, volvieron su atención el uno al otro. Muy bien, cuéntanos qué han encontrado los Yamanaka, le dijo Madara a Kuro. Se puso completamente serio. Encontraron el mismo tipo de código dentro de la psique de Arashi dentro de Natsumi, comenzó. ¿Exactamente lo mismo? Preguntó Rin. Sacudió la cabeza. No, hay diferencias. Por un lado, este código no está dañado. Y aunque son del mismo tipo, es solo básico. Ella ha sido programada para algo más que su hermano. ¿Saben cuál es la frase de activación? Preguntó Madara. Si sabían cuál era la frase, sería un comienzo para curarla de lo que fuera que había en ella. No, no lo han hecho. Pero se las han arreglado para descubrir para qué está básicamente programada. ¿Qué es eso? Tan pronto como vea a alguien, atacará y matará a esa persona. Probablemente sea como un medio para atrapar a la persona desprevenida. Tanto Madara como Rin se miraron. Solo hizo falta una mirada para que se dieran cuenta y entendieran la misma conclusión. Arashi no podía saber qué había dentro de su hermana, al igual que no podía saber qué había dentro de su propia cabeza. ¿Saben a quién la han programado para atacar? Preguntó Madara. No, todavía están trabajando en eso. Rin se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared. Puedo hacer una suposición fundamentada. Ambos la miraron. ¿Quién sería la única persona que le daría la bienvenida sin dudarlo y con gratitud? Probablemente incluso le daría un abrazo para darle la bienvenida. ¿Arashi? Ofreció Kuro. Naruto, corrigió Madara, dándose cuenta de lo que estaba tratando de insinuar. Estás hablando del abuelo de Arashi. Ella asintió. Quien haya puesto ese código en Natsumi quería usarla como un ataque sorpresa contra Naruto. No suenas muy convencido. Quien quiera que esté haciendo esto no ha conocido a Naruto Uzumaki en mucho tiempo o nunca, declaró. Es un hijo de puta suspicaz y cauteloso. Ambos la miraron con sorpresa. No pensé que estabas diciendo algo así, le dijo Kuro. El hombre solía ser uno de sus ídolos. Todos solían pensar así, pero ella era la que se aferraba a ello. ¿Qué puedo decir? Dijo ella encogiéndose de hombros. Conocí al tipo. Lo primero que me dijo fue una demanda de mi nombre o terminaría en una tumba. Había sido un shock escuchar esas palabras de él cuando pensó que era solo un policía, más aún cuando se dio cuenta de que ella era una ataque. Madara desvió su atención de ella a Kuro. ¿El código ha sido implantado tanto tiempo como el de Arashi? Más o menos, respondió su antiguo compañero. Es unos meses más joven que el suyo. Bien, Kami, exhaló. ¿Qué le hicieron? Tengo una pregunta mejor, dijo Rin, luciendo preocupada e incómoda. ¿Por qué pusieron un código dentro de Arashi? Era algo que la molestaba desde que escuchó por primera vez la frase de activación en Ciudad República. Se suponía que Arashi debía apagarse y obedecer las órdenes dadas por la persona que decía la frase. Se suponía que Natsumi atacaría a Naruto cuando lo viera. Algo estaba pasando, no sabía qué. Eso no era algo que le sentara bien. No tenía sentido, nada de eso. Pero cuanto más pensaba en ello, más empezaba a ver todo el asunto bajo una luz diferente. Era una luz que lograba ser buena y mala al mismo tiempo. Chicos, creo que podríamos haber interrumpido un plan. Kuro la miró. ¿Qué quieres decir? Cuando estábamos en la montaña, los 3 hombres que mi equipo y yo comenzamos estaban gritando que tenían que sacarla. Estaban hablando de Natsumi, lo sé ahora. En ese momento, había pensado que la estaban moviendo para poder mantenerla alejada de nosotros.
Pero ahora que hemos hablado de que fue programada para matar a Naruto, me hizo preguntarme por qué estaban tratando de mantenerla alejada cuando parecía que querían que la encontraran. Entonces, estoy empezando a pensar que quieren que la encuentren, pero no ahora. Probablemente hubieran querido que la encontraran en unos años más. Madara le prestó toda su atención. ¿Por qué dices eso? ¿No dijo Arashi que era un prodigio? Sí, pero eso no significa que no pueda ser entrenada más. Yo estaría dispuesto a apostar dinero a que ellos también estaban esperando que llegara la pubertad y que ella se pareciera más a una mujer. De esa manera, probablemente se parezca más a su abuela, tomando a Naruto más desprevenido. Como ella explicó, ellos también pudieron ver lo que ella estaba viendo. Todas las cosas que señaló tenían sentido para el plan que parecían haber hecho los secuestradores. Los códigos fueron implantados en la mente de Arashi y Natsumi hace 5 años, dijo Madara, repasando los hechos en su cabeza. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no tarde o temprano? Rin trató de pensar en algo que pudiera explicarlo, pero ninguna de las cosas que se le ocurrieron parece encajar. No lo sé, admitió finalmente. Tal vez fue la única vez que encontraron la oportunidad de ir allí. Tal vez fue cuando descubrieron que Naruto tenía una familia. Hay algo más que debemos considerar, dijo Kuro. Si el propósito del código dentro de Natsumi era hacerla matar a Naruto, ¿cuál es el propósito del código dentro de Arashi? Que ella pudiera responder. La respuesta le había llegado cuando también se dio cuenta de que habían interrumpido el plan. Creo que él habría sido programado con instrucciones sobre cómo encontrar a su hermana y rescatarla. Si se suponía que ella sería rescatada más tarde, eso significaría que él habría estado con la aldea mucho más tiempo y confía en nosotros más y viceversa. Probablemente sería mucho más fácil encontrar a su hermana y traerla de vuelta. Todos consideraron lo que dijo. Tiene sentido. Si se suponía que todo esto iba a suceder más tarde, Arashi estaría con la aldea más tiempo y confiaría más en ellos. A su vez, confiarían en él igualmente. Si encontraba a su hermana y la traía de regreso, le creerían cuando revelara su identidad. Probablemente también le creerían si dijera que ella estaba bien. Ella los había protegido hasta que su abuelo los alcanzó y luego los sorprendería a todos atacando y matando a Naruto Uzumaki. Incluso podría ser que su hermano se defendiera de cualquier posible ayudante mientras ella hacía el acto. Era un plan que tardó en hacerse y todo con el propósito de matar a Naruto Uzumaki. Pero como dijo Rin, el plan ya tenía algunos contratiempos. El hecho de que Naruto no se enamorara de tal cosa, potencialmente, era una cosa. También estaba el hecho de que el código en Arashi estaba dañado y no se activaba. Finalmente, estaba el hecho de que habían encontrado a Natsumi ahora en lugar de más tarde. Parecía que habían estropeado el plan. La cosa, no conocían el plan completo. Madara lo pensó y se dio cuenta de algo más. Con todo lo que ha sucedido, es posible que te llevarán al otro lado del mundo para encontrarte con Arashi, le dijo a Rin. Casi no le creyó, pero cuando lo pensó un poco más, tuvo sentido. ¿Qué diablos está pasando aquí? No sé. Y no saberlo lo irritaba. Él era el Hokage. Se suponía que él sabía lo que estaba sucediendo en los países elementales y, sin embargo, todo esto estaba sucediendo bajo sus narices. Eso era algo que no podía permitir que continuara. ¿La información que encontraste en la montaña nos ayuda en algo? Ella se encogió de hombros. Todavía estaban revisando todo la última vez que me registré. Pasará algún tiempo antes de que tengan algún tipo de idea. ¿Qué hiciste, robar todo de esa montaña? Le preguntó Kuro. Lo suficientemente cerca, respondió ella con sinceridad. Si había sido información que parecía valiosa, la robaron antes de irse. Se quedaron en silencio por un momento y consideraron todo de lo que acababan de hablar. Entonces, ¿no vamos a decirle a Arashi sobre lo que hablamos hace un momento? Les preguntó el médico. No, respondió el Hokage. Absolutamente no, dijo el Chunin al mismo tiempo. Echó un vistazo rápido a la habitación y vio a su estudiante todavía sentada en la silla, mirando la cama. No le permitiré saber que podría haber un plan para matar a su abuelo a través de su hermana porque fue secuestrada. Ese chico ya ha pasado por bastante. Madara y Kuro compartieron una mirada sobre eso. Lo sabían demasiado bien una vez que ella quiso decir con eso. Está bien, se lo ocultaremos, reconoció Kuro. Por ahora, digo que concentremos nuestra atención en asegurarnos de que su hermana todavía esté en uno de los pisos de arriba. Ellos asintieron con la cabeza a eso. Arashi estaba de pie junto a la cama de Natsumi mientras la unidad de supresión estaba contra las paredes.
Observó cómo los niveles de sedación que se mostraban en la pantalla descendían hasta desaparecer. Volvió su atención a su hermana y esperó. Al principio ella no se movía y él pensó que la sedación había sido más efectiva de lo que había pensado originalmente. Pero vio sus ojos parpadeando debajo de sus párpados y supo que estaba despierta, solo tratando de fingir estar dormida. Rin-sensei y los otros adultos vieron lo mismo. Kuro levantó la mano para hacer algo, pero Arashi negó con la cabeza. Sabía cuál era la mejor manera de despertar a su hermana pequeña y era conocerla y lo que la molestaba. Nat, es hora de despertar, dijo, usando el antiguo apodo que ella detestaba. Ella no se movió, pero él sabía que lo había escuchado. Nat, tienes que levantarte. No me hagas cantar la canción. ¿Canción? Susurró Kuro. Le dio al doctor una mirada que le pedía que continuara en silencio. Tenía que concentrarse en su hermana. Ella todavía no se movía ni pretendía despertar. Está bien, Nat, no me dejas otra opción. Respiró hondo y comenzó a cantar con esa falsa voz aguda que sabía que la atrapaba todo el tiempo. Oh, Natie Watie Watie, es hora de despertar. Oh, Natie Watie Watie, el día está perdiendo. Debes levantarte ahora, no holgazanees. Oh, Natie Watie Watie. Sus ojos se abrieron de golpe y lo miró completamente molesta. Eso realmente funcionó, pensó Kuro para sí mismo. Había sonado como una completa tontería, pero la había sacado de allí. Se preguntó si algo así podría aplicarse a los residentes aquí en el hospital. Mientras tanto, Arashi se alegró de que se abrieran los ojos de su hermana. Perdieron la mirada molesta y lo miraron con frialdad, pero él lo tomó. Lo siento, sé que odias esa canción, se disculpó con ella. Pero tenía que levantarte de alguna manera, ¿verdad? Ella no dijo nada al principio, eligiendo seguir mirándolo. Luego apartó la mirada de él y miró alrededor de la habitación. ¿Dónde estoy? Preguntó con una voz con poca o ninguna emoción en ella. Hizo una mueca al escuchar esa voz, pero no dejó que eso lo detuviera. Está bien, Natsumi, le aseguró. Estás a salvo ahora. Ella apenas le dio una mirada. ¿Dónde estoy? Repitió, usando la misma voz. Estás en Konohagakure, respondió Madara. Había hablado con mucha gente como ella. Personas que no responderían a ninguna pregunta hasta que las suyas fueran respondidas. La mejor manera de llegar a ellos era responder las preguntas básicas, pero no las más complejas. También ayudó ser cortés. Es un placer conocerte, Natsumi. Ella lo miró como si fuera un objetivo. ¿Quién es usted? El Hokage, respondió, siendo breve. Se quedó en silencio de nuevo, mirando alrededor de la habitación. Rin sabía que lo estaba haciendo entonces. Estaba tratando de encontrar una manera de escapar. No lo hagas, le advirtió a la niña. No te vamos a hacer daño. Te rescatamos de Titsu. No hay necesidad de escapar. Natsumi, dijo Arashi, esperando llamar su atención de nuevo. Funcionó. Ella lo miró de nuevo. ¿Me recuerdas? Ella lo examinó de cerca, los ojos recorrieron su rostro. ¿Nos conocemos, no? Dijo finalmente. Su corazón se apretó un poco ante eso. No era la respuesta que esperaba. Pero todavía era algo. Sí, sí lo hemos hecho. ¿Recuerdas dónde? En mi sala de entrenamiento, cuando trataste de secuestrarme. Sacudió la cabeza con fuerza ante eso. No, no te estábamos secuestrando, Natsumi. Te estábamos rescatando. Y nos hemos visto antes. ¿Tenemos? Sí, le dijo, la esperanza subiendo a su pecho. Ella lo miró de nuevo y sus ojos se confundieron. Pareces familiar, le dijo. Pero no lo sé, se calló y su rostro se relajó, sus ojos vidriosos. No sabía lo que le estaba pasando, pero no podía haber sido bueno. Extendió la mano y la agarró por los hombros. Natsumi, Natsumi, ¿estás bien? Preguntó. Sus ojos recuperaron el enfoque y lo miró de nuevo. Tú, dijo casi en un susurro. Sus ojos se endurecieron y sus manos alcanzaron su garganta. Traidor, escupió. Sus palabras lo tomaron con la guardia baja y sus manos consiguieron su objetivo. Ella comenzó a apretar y ya estaba viendo manchas en su visión. Sáquenla de encima. Escuchó a alguien gritar, probablemente Rin-sensei. Sácala. Vio muchas manos y brazos descender en el espacio intermedio, agarrando sus brazos y alejándolos. Sintió unas manos fuertes sobre sus hombros alejándolo de la cama, algo con lo que trató de luchar tan pronto como se dio cuenta. Ahora sí, relájate, le dijo Madara desde atrás. Soy yo. No necesitas pelear. Déjame ir, esa es mi hermana. Ella solo trató de estrangularte. Ella sigue siendo mi hermana. Solo espera, ¿quieres?
El chico detuvo su lucha y vio como la unidad de supresión sujetaba a Natsumi. Luchó como el infierno para salir de la cama, pero había más gente que la retuvo y luego la sacó. También les habían advertido sobre su fuego control y estaban seguros de mantener sus manos contenidas. Cuando finalmente pudieron mantenerla en su lugar, Madara dejó ir a Arashi. Dio un paso hacia la cama, pero se detuvo cuando ella le lanzó una mirada. No te acerques a mí, traidor, le ordenó. Esas palabras lo lastimaron y sabía que se mostraban en su rostro. ¿De qué estás hablando, Natsumi? Soy tu hermano. Si había algo que decir que la enfurecía aún más, había sido eso. Intentó con más fuerza salir de la cama, pero la sujetaron. Incluso mientras luchaba, le echó una mirada de absoluto odio a Arashi. No eres mi hermano. Eres un traidor. No lo soy, protestó, su voz casi quebrada. No soy un traidor. Usted está. Cédala ya. Kuro ordenó la unidad de supresión. Deberían haberlo hecho antes de que ella intentara levantarse de la cama. Habría una conferencia más adelante, pero primero, prioridades. No, Arashi gritó ante eso. No te atrevas a ponerla debajo. Se abrió paso entre los hombres y se acercó a la chica en la cama. Natsumi, soy tu hermano. ¿Cómo podría traicionarte? Le preguntó, casi suplicando. Dime. ¿Cómo pude traicionarte? Nunca haría eso. Ella solo lo miró con una mirada fría de disgusto y desdén, como si él fuera algo que se vio obligada a desechar de la parte inferior de su bota. Alguien lo sacaría de aquí. Alguien demandó. Una mano le agarró el hombro pero él se encogió de hombros, manteniendo su atención en su hermana. Dime, Nat. Sus ojos perdieron la frialdad y en cambio ardieron de ira. Me dejaste atrás. Soltaste mi mano y saliste corriendo. Le gritó. Vete ya. Se quedó completamente quieto ante sus palabras, las lágrimas se le escaparon de los ojos. Rin lo agarró por los hombros, lo alejó de la cama y lo sacó de la habitación. Fue solo lo mucho que estaba sorprendido por esas palabras que no hizo nada para resistirse. Una vez que estuvieron en el pasillo y a una buena distancia de ella, se detuvo y lo miró. Tenía lágrimas en las mejillas, pero en realidad no estaba llorando. Probablemente era una pregunta estúpida, pero aún tenía que hacerlo. Arashi, ¿estás bien? Eso lo sacó del estupor. Sí, estoy bien, dijo, secándose las lágrimas. Mientras bajaba el brazo, la miró. Me alegro. ¿Contento? Repitió. Esa no habría sido una palabra que hubiera usado para describir lo que acababa de suceder. Asintió y volvió a decir. Me alegro. Arashi, tu hermana te llamó traidor y dijo que la abandonaste. Trató de estrangularte de nuevo. ¿Cómo estás? Porque esa no es mi hermana, no realmente, le dijo. Ese es el que la agarró y la mantuvo cautiva. Intentaron convertirla en otra cosa, pero ahora sé que Natsumi todavía está en alguna parte. Una sonrisa esperanzada cobró vida en sus labios. Vio la sonrisa y se preguntó de qué se trataba. ¿Le importaría explicar? La sonrisa se ensanchó levemente. Natsumi odia que la llamen Nat y aún más. Si fuera otra cosa, no habría reaccionado así. Podía ver la ira en sus ojos. Pero no es eso. ¿Qué más hay ahí? Lo que dijo sobre mi abandono, es una tontería. Se golpeó un lado de la cabeza. Recuerdo esa noche. Lo que dijo no fue lo que pasó. Podía recordarlo tan claro ahora, que no podía creer que había olvidado lo que había sucedido. No la dejé atrás ni me escapé. Nunca solté su mano, no hasta que nos separaron. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Ella le preguntó. Creo que significa que si le recuerdo lo que sucedió esa noche, ella saldrá de lo que sea que la tienen debajo. Ella lo miró con una mirada que pedía una explicación de inmediato. ¿Y cómo planeas hacer eso? Me mantengo cerca de ella y le digo que ella es mi hermana y no soy un traidor. Lo haré una y otra vez si es necesario. Arashi, esa chica ya ha intentado matarte 2 veces. Algunas personas lo tomarían como un incentivo para alejarse de ella. No voy a hacer eso, dijo con feroz determinación. Ella es mi hermana. No la voy a abandonar como ella cree que hice. Madara se sentó en su escritorio, terminando un trabajo de último minuto antes de que finalmente se fuera por el día. El trabajo del Hokage podría no tener fin, pero había aprendido de Konohamaru que uno siempre debe dejar el trabajo en el trabajo y nunca traerlo a casa. Tuvo que poner una hora fija para salir de la oficina por el día y volver a casa con su familia, de lo contrario nunca se iría. Mientras miraba el último documento que necesitaba ser leído y aprobado o desaprobado, alguien llamó a la puerta. Levantó la vista del periódico hacia la puerta. Es mejor que esto sea importante, gritó.
Estoy en el último documento y dejaré la oficina una vez que esté listo. Si esto es algo que puede esperar hasta mañana, por favor hágalo. Como desee, Lord Okage, dijo una vieja voz desde el otro lado de la puerta. No me molestaré esta noche. Se quedó quieto, con la mirada a medio camino de la página. ¿Eres tú, Hugo? Gritó. Es. Dejó el periódico al instante. Adelante, gritó. ¿Estás seguro? Suenas bastante decidido a llegar a casa. Eso era cierto, pero había aprendido hace mucho tiempo a ser respetuoso con la serpiente Sannin. Ese hombre había luchado en la última guerra y estaba siempre al frente de la línea. Todavía se contaban historias sobre sus batallas y, habiendo visto algunas él mismo, Madara sabía que había mucha verdad en ellas. La puerta se abrió y Hugo entró. Su cabello gris era un desastre y su barba apenas lo era menos. La ropa que vestía estaba hecha jirones, rasgada en algunos lugares y parecía que estaban a un paso de caerse por completo. Sin embargo, el Hokage sabía que ese no era el caso en absoluto. Todo era un disfraz para engañar a la gente para que lo despidiera y no pensara en él. Caminó con confianza y se sentó en la silla opuesta al Hokage con facilidad. Incluso entonces se elevó sobre el Hokage por medio pie. Intentaré ser rápido con esto, dijo con la mayor cortesía. Estoy seguro de que quieres estar con tu familia. Madara sonrió. Gracias por la consideración, Hugo. Eso era otra cosa sobre Hugo. Para las personas que lo conocían, era realmente un gigante gentil. Le costó mucho hacer estallar su temperamento y, hasta donde él sabía, Madara no sabía de nadie que todavía estuviera vivo que pudiera hacer eso. ¿De qué desea hablar? He estado observando a los últimos graduados de la academia, comenzó. Y creo que he logrado encontrar uno que podría convertirse en un alumno adecuado para mí. Eso despertó su interés. Era un hecho bien conocido que Go solo aceptaría a un estudiante que él mismo hubiera elegido. Había habido numerosos intentos desde el principio por parte de otros de mostrar estudiantes potenciales al hombre, pero él se había negado a todos y cada uno de ellos. Los intentos finalmente se detuvieron, pero el Sannin todavía no había elegido un alumno. Hasta ahora, eso es. ¿Quién es el candidato? El chico que vive con tu familia, el que está en el mismo equipo que tu hija, respondió. Madara procesó esa información, lo que tomó un momento. ¿Arashi? Preguntó finalmente, queriendo confirmación. Hugo respondió. Sí, él. El Hokage comenzó a sentirse un poco preocupado por toda la idea. No era que Arashi fuera un mal estudiante. Por el contrario, parecía tomar todo lo que había aprendido como un hombre bebiendo agua, absorbiéndolo todo y todavía queriendo más. Lo que le preocupaba era su linaje en realidad. Hugo, ¿te das cuenta de quién es el nieto Arashi, verdad? Él asintió. Por supuesto que sí. Recuerdo bastante bien a Naruto Uzumaki. Lo sabía, pero lo que le preocupaba era el Shinobi Kikan. Entonces, ¿no crees que el hombre querría entrenar a su nieto para que se convierta en el próximo Toad Sannin? Si casas furtivamente a Arashi, eso podría no ir bien, explicó. Quizás, dijo la serpiente Sannin. Pero no creo que Naruto se ofenda si tomo a su nieto como mi alumno. Según recuerdo, no tomó el título de Toad Sannin después de la muerte de Lord Jiraiya y no convocó a los Toads en absoluto cuando lo conocí. 70 años pueden cambiar a un hombre. Ciertamente que pueden. Creo que esos años lo hicieron aún más seguro de no usar los Toads. Probablemente nos los hubiera devuelto si se lo pedíamos. Y además, no creo que Arashi tenga razón, ellos requieren una cierta franqueza, como la tenían Jiraiya y Naruto. De hecho, yo diría que su hija tiene esa misma franqueza. ¿Tsukiko? Él dijo. El anciano asintió. Sí. Creo que le iría bien si firmara su contrato. Sabía que su hija era una persona franca, pero no estaba completamente seguro de cuál era esa idea. Creo que mi madre podría estar preparándola para tomar las babosas. Sakura no había tomado una pupila ella misma, pero nadie había tratado de obligarla a hacerlo. Siempre sospechó que era porque ella usaría los puños si eso sucedía. Si eso es cierto, ella no me lo ha dicho. No me malinterpretes, Lord Hokage, dijo Hugo, levantando las manos en defensa. No estoy diciendo que tomaré a Arashi como mi alumno en este momento. Solo tengo un interés en él. Todavía hay tiempo para que crezca y madure. En eso, podemos estar de acuerdo. Él acaba de recuperar a su hermana y ella parece decidida a matarlo por aparentemente traicionarla. ¿Él hizo? No según él. Entonces no debería haber nada de qué preocuparse. Hizo una pausa y consideró lo que vino a continuación. ¿Su abuelo ha sido notificado?
Madara negó con la cabeza. El único mensaje que enviamos a Bending Countries fue informar a la República Unida sobre los niños que encontramos. Hubo un pequeño debate sobre dónde enviar ese mensaje. Rin había abogado por la República porque no solo había estado allí, sino que también era el país neutral, que tenía una mezcla de los cuatro. Era un buen punto de partida y estuvieron de acuerdo. Arashi sabe cómo contactar a su abuelo. Lo hace, al menos un número de teléfono. Entonces, ¿por qué no lo ha usado? Porque está demasiado ocupado concentrándose en su hermana. Ya había pasado un día desde que trató de estrangularlo y aún así regresó al hospital para sentarse en su habitación. Le han llegado informes de que el chico le hablaría y ella simplemente lo ignoraría. No hubo informes de estrangulamiento porque Arashi no se había vuelto a acercar a ella. Veo. Se levantó de la silla. Buen día, Lord Hokage. Me despediré de usted. Buenas noches, Hugo, respondió, mirando a la serpiente Sannin salir de su oficina. Una vez que se fue, volvió su atención al papel. El primer pensamiento que tuvo Tsukiko cuando se encontró de pie en un comedor fue ¿dónde diablos estoy? No se parecía a ningún comedor en el que hubiera estado alguna vez. Por un lado, no era lo suficientemente grande y la mesa no era lo suficientemente larga. Por otra parte, podría estar cansada de sentarse en los comedores del clan donde la mesa tenía que ser lo suficientemente larga para sentar a todo el clan. Pero fue más que eso. La habitación no parecía formal, sino más bien acogedora. Tenía la sensación de que la gente comía casualmente en lugar de formalmente cuando se sentaban a la mesa. Había dos puertas que conducían a la salida de la habitación, pero no podía ver más allá del marco. Ella no sabía por qué. «Hola». Ella gritó. Alguien apareció en una de las puertas. Cuando salió a la luz, Tsukiko dijo que era una chica como ella, solo unos años mayor. Su cabello castaño estaba corto en un corte bob que se detuvo en la parte superior de su cuello. Sus ojos dorados encontraron a la otra chica de pie junto a la mesa. «Ah, bien», dijo, caminando hacia adelante con gracia y poder. «Estás aquí. No pensé que lo estarías». Tsukiko estaba confundida y se notaba en su rostro. ¿Cómo podría haberla estado esperando este adolescente? Ni siquiera la conocía. Y esa no era la única pregunta que tenía. ¿Dónde estoy?, preguntó, mirando a su alrededor de nuevo. ¿Quieres tu respuesta o la mía? ¿Eh? Eso ni siquiera tenía sentido. La chica sonrió. Tu respuesta sería que actualmente estás en tu sueño. Mi respuesta sería que estás de pie en mi comedor. No le gustó cómo hablaba la otra chica. Llevaba más que una pizca de arrogancia. Esta era una chica que claramente se había pasado el tiempo mirando a la gente. ¿Quién es usted?, le preguntó a la chica. Nunca te había visto antes. Es cierto, pero me conoces de alguna manera. No, no lo sé. No creo que alguna vez quisiera conocer a una chica mocosa como tú. En lugar de enojarse por ser insultada, simplemente se rió. No dije que me conoces directamente, niña. Debes intentar escuchar mejor. Conoces a mi nieto y conoces a mi esposo. Intenta conectar los puntos, ¿quieres? Los puntos fueron bastante fáciles de conectar una vez que tuvo la información. De hecho, incluso había expuesto los puntos de manera bastante descarada. ¿Eres la abuela de Arashi? Ella asintió con la cabeza, pero también frunció el ceño. Nunca te dijeron mi nombre. La chica Uchiha se puso a la defensiva. Oye, no es mi culpa. Tenemos suficiente tiempo para que Arashi hable de su abuelo. Ninguno de nosotros pensó siquiera en hablar de ti. El ceño se volvió más profundo. No me vengas con eso. Solo aprendiste sobre Naruto porque lo conoces a él, no a mí. Una protesta comenzó a subir por su garganta, pero se detuvo antes de que saliera. Se detuvo porque era la verdad. Tsukiko sabía todo lo que podía sobre Naruto Uzumaki. Ella nunca se molestó en saber con quién se casó. Ahora que estaba hablando con esa persona, podía ver cómo eso la metía en problemas. Lo siento, ¿de acuerdo? Ella ofreció. ¿Podrías decirme tu nombre? El ceño se atenuó levemente pero fue suficiente para dejar de hacerla parecer tan peligrosa. Soy la princesa Azula Uzumaki. Es un placer conocerte. Espera, ¿eres de la realeza? ¿La realeza de Arashi?, preguntó ella, completamente. Sí. No está exactamente en la fila para el trono, pero sí. Él nunca mencionó eso. Ella le dio a la chica una mirada. ¿Por qué es tan sorprendente? Después de todo, él nunca te habló de mí. Tsukiko entendió el razonamiento de eso. Pero había algo más que la estaba molestando. ¿Por qué te ves así?, preguntó, señalando la figura de la otra chica.
¿No se supone que eres mayor? Apenas bajó los ojos a su cuerpo. Pensé que sería más fácil hablar a esta edad. Pero eres viejo. Estoy muerto. Hay una diferencia. Dejó escapar un sonido irritado. Pero si te hace sentir mejor, en un instante, la chica se fue. Fue reemplazada por una mujer, una anciana con cabello gris acero pero con los mismos ojos brillantes y fuerza en su cuerpo. ¿Feliz ahora? Preguntó, su voz también mostraba su edad. Sí, es mejor, dijo Tsukiko asintiendo. Era mucho más creíble. Me alegro mucho de que estés satisfecho, respondió con un sarcasmo tan denso que podría haber sido usado como adhesivo. Ella frunció el ceño pero dijo, bueno, al menos sé de dónde sacó su sarcasmo. Sí, de su abuelo. Lo conseguí del mismo lugar. Ella no iba a discutir eso. ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera sabía cómo llegué aquí. Te llamé. Quería tener una pequeña charla con la chica más cercana a mi nieto. Sabía que su rostro se puso rojo ante la implicación de esas palabras. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó su cerebro, tratando de resolverlo todo. ¿Quería decir lo que pensaba que significaba? Eso no puede ser correcto. No había nada de eso entre ella y Arashi. ¿De qué diablos estás hablando? Casi le grita a la anciana. Solo somos compañeros de equipo. Él no es mi novio. Ni siquiera estamos saliendo. Asuna no parecía molesta o irritada porque le gritaran. En cambio, se veía presumida y confiada. Nunca dije nada sobre eso, respondió. Solo dije que eras la chica más cercana a Arashi. Pero claro, ahora que lo has negado, se te quedará en la cabeza. No, no lo hará. Créame, así será. Así es como manipulé a la esposa de mi hijo para que saliera con él. Ella se puso seria. Pero no es para eso que te traje aquí. Las cosas están cambiando para Arashi. Va a necesitar apoyo, especialmente ahora que han encontrado a Natsumi. ¿Puedo confiar en que estarás a su lado y lo mantendrás en marcha? Tsukiko pudo calmarse nuevamente y cuando escuchó esa pregunta, se sintió insultada. Por supuesto que puedo. ¿Por qué diablos me tomas? ¿Algún tipo de chica que deja amigos cuando se vuelven demasiado aburridos o molestos? Exigió. Recordó a esas chicas de la academia, abejas reinas que pensaban que lo tenían todo y que podían dejar amigos como si nunca hubieran importado. Ella siempre se complacía en el hecho de que esas abejas reinas nunca pudieron convertirse en verdaderos shinobi. Siempre apoyo a mis amigos. Nunca los abandonaría cuando necesiten mi ayuda. Para su sorpresa, la anciana la miró con cariño. Luego se echó a reír divertida. Continuó durante un minuto más o menos antes de que se detuviera. Perdóname, pero me recordabas mucho a mi esposo en ese momento. Gracias. No estaba muy segura de cómo tomar eso. Por lo que sabía de Naruto por su nieto, él era un hombre estricto en su entrenamiento y parecía ser frío la mayor parte del tiempo, pero también protector y reconfortante. De nada. Miró alrededor de la habitación, viendo algo que Tsukiko no era. Parece que nuestro tiempo aquí se acabó. Recuerda chica, te haré cumplir esa promesa. Quédate al lado de Arashi. Él lo necesitará. Quería preguntar qué quería decir con eso y obtuvo su respuesta cuando sus ojos se abrieron de golpe. Ella todavía estaba en su habitación. Maldita sea, se quejó a sí misma. Golpear. Golpear. Y ahí va, pensó, ya saliendo de la cama y dirigiéndose al armario para agarrar su propia ropa. Una vez que estuvo lista, salió por la ventana. ¿Dejarías de hacer eso? Gritó, por costumbre. Arashi no pudo evitar preguntarse por la conversación que él y Tsukiko tuvieron durante el desayuno esa mañana. Ella tuvo una charla sobre su abuela. Hubiera sido surrealista si no hubiera tenido su propio encuentro con un fantasma. La diferencia entre ellos era que ella había conocido a alguien de su familia, pero él no conoció a uno de los suyos. Había conocido al padre de Rin. Esa había sido una reunión que probablemente no olvidaría pronto. Sabía que había sido para transmitirle un mensaje a su sensei, pero había otra pregunta que le molestaba. ¿Cómo era posible que él o su Ova pudieran salir del mundo de los espíritus y tocar a los vivos en sus sueños? No había oído hablar de ninguna historia en la que pudieran hacer eso. En todo caso, los vivos tenían que ir al mundo de los espíritus para hablar con ellos. También se preguntó por qué Ova no le hablaba directamente. Hubiera querido que eso sucediera si lo hubiera sabido. No se dio cuenta hasta que Tsukiko se lo contó, pero extrañaba a su abuela. Si hubiera tenido la oportunidad de hablar con ella, le habría dicho que encontraron a Natsumi. Bueno, si no podía decírselo, aún podía llamar a su hija y decirle que la encontraron. Algunas personas podrían preguntar por qué no lo había hecho ya.
Diría que quería asegurarse de que Natsumi volviera a ser Natsumi. Cuando llegó al hospital, sintió que algo cambiaba en el aire. Se sentía como si se hubiera vuelto más pesado, como el agua presionando contra su piel. Todo a su alrededor comenzó a oscurecerse como si la noche hubiera caído temprano. ¿Qué está pasando?, preguntó. Miró hacia el cielo y se congeló instantáneamente. El cielo estaba púrpura y brillaba siniestramente. Eso no pudo haber sido bueno. Su primer instinto fue llegar hasta su hermana. Cogió la puerta y la abrió de un tirón. Corrió hacia el edificio, dirigiéndose a su habitación. Ni siquiera cruzó el pasillo cuando ella apareció a la vista, junto con uno de los médicos, con la mano apretada alrededor de su brazo. Sus ojos encontraron al médico, vieron el pánico mezclado con la irritación y supo que no era un médico real. Había venido a sacar a Natsumi. Suéltala, ahora, ordenó el genin al hombre. Miró al chico con una mirada de desprecio. Luego miró a la chica. Ocúpate de esto, le dijo. Ella no respondió nada. Simplemente inclinó el fuego para cubrir su puño y lo clavó en el pecho del hombre. Tanto él como Arashi se sorprendieron por sus acciones, aunque la mirada de su hermano duró más que la suya. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó mientras el hombre caía al suelo muerto. Deshacerme del equipaje, dijo, con el puño y el antebrazo ahora cubiertos de sangre. Me habría frenado. Ahora muévete, traidor. Si fuera cualquier otra situación, habría suspirado levemente molesto por sus insultos. Pero algo estaba pasando afuera, ya podía escuchar a la gente afuera gritando de pánico y miedo. Probablemente pensaron que la aldea estaba siendo atacada. No estaba seguro de que no lo estuvieran. Fuera lo que fuera, estaba claro para él que ella estaba tratando de escapar. Natsumi, estás a salvo aquí. Ella no respondió nada. Salió corriendo hacia la puerta. Se interpuso en su camino y la tiró al suelo. Ella dobló su puño en llamas y se lo arrojó directamente a la cara. Lo vio venir y se dio cuenta. Eso está destinado a matar. Él rodó lejos del puño, soltándose de ella. Se levantó de un salto y salió corriendo por la puerta, abriéndola de una patada con ella. Se puso de pie y fue tras ella. Nat, vuelve aquí. Gritó mientras la seguía. Corrió por la calle más cercana a una puerta que conducía al bosque. No sabía cómo lo sabía ella. Alguien debió de habérselo dicho, probablemente ese médico falso. Eso no importaba ahora. Lo que hizo fue el hecho de que tenía que seguir con ella. Mientras corrían por las calles, ella le arrojó fuego a ciegas. Pero los vio venir y pudo esquivarlos. Eso no va a funcionar, nadie. Le dijo mientras ella doblaba la esquina izquierda y él la seguía. La salida estaba a la vista. Si ella salía y él la perdía de vista, ella se iría para siempre. Ella le echó la cabeza hacia atrás. No me llames así, traidor. Gritó ella, inclinando una bola de fuego aún más grande hacia él. Se agachó y voló por encima de su cabeza, golpeando algo detrás de ellos. Sonaba como si se hubiera incendiado también. Siguió adelante, justo fuera de la puerta tras ella. Pronto corrieron por el sendero del bosque. El resplandor púrpura en el cielo arrojaba sombras oscuras sobre todo, haciéndolos a todos extraños y peligrosos. Nadie, no hay necesidad de correr. La llamó. Eso le dio otra bola de fuego que esquivó. Nadie. Llamó de nuevo. No me llames así. Odio ese nombre. Eso fue todo. Ese era su camino hacia ella, la verdadera ella. ¿Por qué? ¿Por qué lo odias? Ella vaciló en su carrera y casi se cae. Se recuperó y corrió de nuevo, tratando de desaparecer en el bosque. Se detuvo y saltó hacia los árboles. Si no se hubiera entrenado en estos bosques, era muy probable que lo que ella estaba tratando de hacer hubiera funcionado. Pero lo había hecho y podía ver a dónde se dirigía. Corría por el suelo, tratando de evitar los árboles que se interponían en su camino. Su paso confiado comenzó a disminuir y comenzó a tropezar con las raíces. Te diré por qué odias ese nombre. La llamó. Ella giró en círculo, tratando de encontrarlo. Pero en el espeso enredo de las ramas y las hojas, junto con las sombras oscuras a su alrededor, su voz bien podría haber sido una voz en el viento. Déjame solo. Gritó, dirigiendo fuego hacia donde pensaba que estaba, solo para revelar solo sombras. Odiabas ese nombre porque pensabas que te hacía sonar como una niña, le dijo. Fruncías el ceño y le decías a la gente que no te llamara así. Ellos simplemente decían lo lindo que te veías en ese momento. Se necesitó una rabieta y tu fuego control para aparecer durante una cena para que se detuviera. Había recordado esa noche claramente, ya que él era el que estaba más cerca de ella y se había chamuscado en el proceso.
La familia había tenido invitados esa noche y se habían ido con las disculpas de sus padres. ¿No te acuerdas de eso? Hizo una pausa mientras cosas vagas pasaban por su mente. El olor a quemado de la tela. Alguien hablando. Una sensación de vergüenza pero también de orgullo. Todos parecían familiares de alguna manera. Pero ella no sabía cómo. Y eso molestó. Arasi la vio detenerse, vio su enfado. ¿Te acuerdas, no? Llamó desde arriba. Ella endureció los ojos y se inclinó hacia el lugar de donde provenía su voz. No, no lo sé. El fuego no golpeó más que corteza y sombra. Ella lo había echado de menos de nuevo. Ella no quería quedarse. Tenía que volver. Así que se volvió y siguió corriendo. Pero incluso mientras corría, su voz la siguió. Si no te acuerdas, nadie, ¿por qué te enojas? ¿Por qué crees que te dejé atrás? Eso sí lo sabía. Ella lo recordaba claramente. Necesitaba tu ayuda y te fuiste. Nunca lo hice. Tú mientes. Tenía que salir de este maldito bosque. Todo lo que podía ver eran árboles, árboles y más árboles. Escuchó algo, débil pero ahí. Se volvió hacia el sonido y se concentró en él. Sonaba como agua, agua corriente. Allí estaba su escape. Corrió hacia él a toda velocidad. ¿A dónde vas, nadie? La voz de Arasi le preguntó mientras la seguía. ¿Vas a volver con las personas que te mantuvieron encerrado? No sabía por qué tenía que responder a sus palabras. Le habían enseñado a guardar silencio, a desvanecerse hasta que nadie la notara entre la multitud. Pero había algo en él, algo que impulsó su ira y odio que la hizo responderle. Me mantuvieron a salvo. Te secuestraron, nadie. Te sacaron de tu familia. Deja de llamarme así. No soy tu hermana. Entonces, ¿por qué odias ese nombre? Preguntó, acercándose cada vez más cada vez que hablaba. ¿Por qué me odias y me llamas traidor? ¿Cómo podrías conocerme si no soy tu hermano? Le preguntó a ella. Ella no lo sabía y esas preguntas se estaban hundiendo en su cabeza. Hacían que se preguntara cómo debería haber sido su vida. No, ella no podía permitir eso. Ella sabía quién era. Ella era un instrumento, uno que fue hecho con un propósito en mente, todo para servir a Titsu. Si comenzaba a cuestionar eso ahora, todo estaría perdido. Eso no pudo pasar. Tenía que volver con ellos. Una vez que estuviera a salvo con ellos, la cuidarían. Solo deja de correr. Arasi le suplicó, todavía en los árboles. Él también podía oír el agua y tenía una idea de lo que iba a hacer. Pero lo que no sabía era que los ríos alrededor del pueblo eran rápidos y rápidos. Si alguien no sabía lo que estaba haciendo, era probable que terminara muerto. Había un pequeño borde de un claro entre el bosque y el río, centrado en un puente. Ella se escapó, pero él saltó de los árboles y aterrizó justo enfrente de ella. Se interpuso en su camino hacia la libertad. Apártate del camino, le dijo. Tenía una mirada de dolor, pero no se movía. Natsumi, no tiene por qué ser así. No tienes que huir. Estoy aquí para ayudarte. Déjame ayudarte. Ella gruñó ante esas palabras. No me ayudarás. Nunca me ayudarás. Eso no es cierto. Sí lo es. No podía olvidar cómo la dejó. Dejaste caer mi mano. Suéltame. Titsu fue quien me salvó. No te abandoné, Natsumi. Te llevaron. Casi le suplicaba mientras hablaba, esperando que la verdadera ella pudiera escucharlo y liberarse. Fuera de mi camino. Gritó ella, dirigiendo un chorro de fuego hacia él. Rodó hacia adelante para evitarlo y se levantó balanceando una pierna. Ella se tambaleó hacia atrás por la patada, no esperándola, y le lanzó una bola de fuego por instinto. Se mantuvo agachado y movió los hombros, dejando que la bola de fuego volara a su lado. Ahora sabía cuál era su debilidad. Los bastardos que la tenían probablemente estaban tan concentrados en cultivar su fuego control en un arma real que nunca se molestaron en enseñarle a luchar en espacios reducidos. Y aunque su flexión era mucho mejor que la de los otros niños que habían encontrado, claramente no tenía ninguna experiencia luchando contra un Bender competente. Bueno, no podía pretender ser un Bender, pero las calles de Ciudad República, las triple amenazas, sus amigos y su Hiji le habían enseñado a luchar contra uno. Trató de mantener la distancia entre ellos dos. Siguió cerrándola, lanzándole puñetazos y patadas. Ella tomó algunos y esquivó algunos, siempre devolviendo el fuego. Se rodearon el uno al otro, continuando la lucha así. Ella se estaba molestando enormemente por el hecho de que él pudo impedir que se escapara. No importa cuántas veces intentara llegar al puente, él se interpondría en su camino o la arrastraría de regreso a la pelea.
Cuando ella le dio una patada reforzada con fuego que debería haberle arrancado la cabeza y él la evitó, sintió algo en sí misma. Se sintió emocionada. ¿Por qué? ¿Por qué se sentiría emocionada? Ella estaba tratando de alejarse de él, pero estaba disfrutando del combate que estaban teniendo. Espera, ¿por qué lo llamaría Spar? Ella estaba tratando de matarlo. Él era un traidor, pero una parte de ella se preguntaba por qué era un traidor. Trató de aplastar esa parte de ella, pero volvió, preguntándose de nuevo por qué. Ella sabía por qué. Fue porque la dejó cuando ella necesitó su ayuda. Se preguntó para qué necesitaba su ayuda, cuál era la situación. Trató de responder a esa pregunta, pero descubrió que no podía. Ella no sabía lo que había pasado. Ni siquiera sabía si había sido de día o de noche. Todo lo que sabía era que necesitaba su ayuda y él la dejó. ¿Pero la dejó? No podía recordar ningún tipo de vida antes de Titsu. Ellos fueron quienes la encontraron, la criaron, la nutrieron, moldearon y forjaron. ¿Cómo sabía que él la había dejado si no podía recordar una vida antes de esos pasillos de entrenamiento? Fue entonces cuando llegó a una verdad espantosa. Estaba siendo corrompida por estar cerca de él. Le habían advertido que esto podría pasar, pero no le había prestado atención, pensando que nada podría detenerla. Tengo que alejarme de él, ahora. Pensó casi en pánico. Si se quedaba más tiempo, no habría esperanza para ella. Habían peleado una y otra vez en círculos, por lo que ella estaba mirando el puente de nuevo. Juntó las manos y se las dirigió a la cara. Vio el movimiento y supo lo que vendría después. Iba a intentar cegarlo. Cerró los ojos y puso las manos frente a él para bloquear la luz que vendría. Excepto que no fue así. En cambio, la escuchó pasar corriendo a su lado. Abrió los ojos y la vio corriendo por el puente, el mismo puente al que había estado arrojando fuego sin pensar en ello y ahora estaba increíblemente débil. Natsumi, no lo hagas, le gritó. Grieta. El puente se partió por la mitad y se derrumbó en el río. Por un enfermizo segundo pareció que se quedó allí en el aire, preguntándose qué acababa de suceder. Luego cayó al río sin apenas gritar. Su hermano hizo eso por ella. Natsumi. Gritó mientras se dirigía al banco. Trató de mirar dentro del agua y verla allí, pero no pudo verla. No podía verla. No podía verla. No podía verla. Se quitó la chaqueta sin un segundo, dejándola caer al suelo, y casi se quitó los zapatos para quitárselos. Saltó al río y lo recibió con un apretón frío e inquebrantable. Mientras atravesaba el agua, miró a su alrededor en busca de Natsumi. Pero la penumbra del agua se volvió aún más oscura con el resplandor proveniente del cielo, haciendo que sea casi imposible de ver. El aire le exigía que saliera a la superficie y respirara. Su cabeza estalló por la superficie del río. Luchó contra la corriente para mirar a su alrededor y ver a su hermana. Natsumi, Natsumi, ¿dónde estás? Él gritó. No obtuvo respuesta y temió que algo la hubiera dejado inconsciente. Miró río abajo y vio algo que intentaba mantenerse a flote. Era Natsumi y estaba luchando por mantener la cabeza fuera del agua con poco o ningún éxito. Se entrenaron para ser aún más letales que cuando ella era una niña, pero no pudieron enseñarle a nadar. Una parte de su cerebro demandó con indignación. El resto de él estaba más concentrado en llegar a ella. Nadó con fuerza río abajo para llegar hasta ella, y el río lo guió hacia ella. La agarró y la puso boca arriba, manteniéndola a flote, como les había enseñado la academia. Ella jadeó en el aire, feliz por eso. Pero cuando vio quién la sostenía, sus ojos se endurecieron en ira. Tú. Exigió. Déjame ir. Ella luchó por liberarse y eso hizo que todos se retorcieran en el río, cayendo en él. Pateó a la superficie rápidamente y recuperó el aliento. Ella también respiró y trató de liberarse. Para. Le dijo, asegurándose de no perder el control. Déjame ir. No voy a hacer eso, Natsumi. Le dijo mientras luchaba por mantenerlos a ambos a flote. No sabes nadar. Si te dejo ir, te vas a ahogar. Miró de un lado a otro, tratando de encontrar algo que los ayudara. El río más adelante parecía que se volvería rocoso y con la velocidad con que fluía el agua, podrían ser golpeados allí. También sabía que había rápidos río abajo y ninguno de ellos sobreviviría a eso. Vio un árbol que había crecido cerca del río. Una de sus raíces se había desprendido del suelo y ahora colgaba sobre el agua. Nadó hasta la orilla y una vez que estuvieron cerca, extendió la mano y agarró la raíz. El tirón en su brazo cuando se detuvieron lo hizo gritar de dolor. También hizo temblar su agarre sobre Natsumi. Podía sentirla liberarse y trató de volver a tensarse. Aférrate.
le dijo mientras trataba de pensar en una manera de sacarlos del río. No podía esperar a recibir ayuda, no sabía si vendría alguna. Natsumi quería liberarse de su agarre y ser libre, pero había visto el río tal como él lo había hecho. También era consciente de que apenas podía nadar. Todo lo que podía hacer ahora era intentar quedarse en un solo lugar. Pero el agua era rápida y dura. Podía sentirlo tirando de ella, tirando del agarre que la sostenía allí. Era como una mano húmeda y resbaladiza tratando de separarlos. Cuando trató de volver a apretar su agarre, el agua realmente lo separó. ¡No! Arashi gritó dentro de su propia mente al verla escaparse de su agarre. Se abalanzó sobre ella con la mano libre y la agarró. Ella podría haber dicho que lo odiaba y despreciaba, pero eso no le impidió agarrar instintivamente su antebrazo. Natsumi, espera. Le dijo, luchando por tirar de ella de nuevo a su lado. El río tenía un agarre más fuerte que él y podía sentir cómo la alejaba de él. Su agarre en la raíz estaba causando que la cosa se clavara en su mano, rompiendo la piel y causándole dolor. Se sentía estirado y su cabeza siempre parecía a punto de hundirse. Maldita sea, si tan solo pudiera usar mi chakra para evitar que el agua nos tire. Gimió dentro de su cabeza. Luego hizo una pausa. ¿Por qué no podía hacer precisamente eso? Si lo llevaba a él y a Natsumi al banco a salvo, lo tomaría. Canalizó su chakra a toda su espalda y flotó hacia la superficie. Se quedó allí durante un par de segundos y luego su espalda volvió a caer al agua. Lo volvió a hacer y volvió a pasar lo mismo. ¿Qué estoy haciendo mal? Se preguntó a sí mismo. Tal vez mi trasero sea demasiado. ¿Y si lo hiciera de pie? Canalizó su chakra a sus pies y de repente dejaron de moverse tanto. Se sentía como si el agua se hubiera convertido en plataformas bajo sus pies. Trató de moverlos a una mejor posición, pero sintió que las plataformas se deslizaban debajo de él. Les puso más chakra y volvieron a estar allí. En una especie de movimiento de parar y avanzar con los pies, luchó por acercarse a la orilla. Centímetro a centímetro se fue acercando hasta que pudo haber extendido la mano para tocarlo. Haciendo uso de sus fuerzas y alejándose del agua, se arrojó a la orilla del río, soltando la raíz. Al hacerlo, siseó de dolor, pero pudo arrastrarse completamente fuera del río. Una vez que estuvo en tierra firme, tiró a Natsumi fuera del río también, colapsando contra el árbol detrás de él. Se quedó allí, jadeando como un perro tras el agua. Había pensado que su hermana habría sido igual, pero ella aún podía arrastrarse encima de él y poner sus manos en su garganta. Pero ella no apretó. ¿Por qué? Ella le preguntó. ¿Por qué te aferraste a mí? Me dejaste antes y ahora me salvaste. ¿Por qué? Él la miró y puso gentiles manos sobre las de ella. Natsumi, escúchame. Solo escucha, le dijo. Yo nunca dejé ir. Ella se echó hacia atrás como si esas palabras le hubieran dolido, pero él se mantuvo firme. Nunca te solté. Te alejaron de mí a la fuerza, pero nunca te solté. Esas palabras, tan llenas de promesas, arrepentimiento y amor por ella, la pusieron rígida. Su mente, entrenada como estaba, no podía entender lo que querían decir. Pero hubo otra parte que lo hizo y luchó para dominar, asumiendo el control en esos pocos segundos. Sus recuerdos volvieron a ella todos en una ráfaga ardiente. Recuerdos de casa. Recuerdos de vida. Recuerdos de familia. Se sintieron abrumados de que ella hubiera gritado si su voz aún fuera fuerte. Cuando el maremoto la dejó, miró a su alrededor con ojos frescos e inseguros. ¿Dónde estoy? Se preguntó a sí misma. Trató de recordar lo que había estado haciendo, pero su memoria estaba borrosa. Intentó mirar hacia atrás aún más, pero todavía estaba borroso. Se miró a sí misma y se dio cuenta de que se había hecho más grande. ¿Qué me pasó? Gritó en su cabeza. Sintió a alguien debajo de ella y sus manos alrededor del cuello de alguien. Ella miró hacia abajo y vio a un chico pelirrojo mirándola expectante. Su rostro parecía familiar, especialmente con esos ojos azules. Entonces recordó esos ojos. Eran los mismos que los de ella. De repente, conoció esa cara. ¿Arashi? Preguntó esperanzada. Sus ojos se abrieron con sorpresa pero también esperanza. Natsumi, ¿eres tú? Le preguntó a ella. ¿De verdad eres tú? Ella asintió temblorosa. Para él, ella era completamente diferente de la chica fría que había sido cuando la encontraron. ¿Qué pasó? Yo, realmente no puedo recordar, se quedó en silencio mientras trataba de recordar lo que había pasado. Lo que podía recordar la hizo empezar a llorar. Los espíritus me salvan, me quitaron de ti. Me secuestraron. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Preguntó ella, casi al borde de la histeria.
Él apartó sus manos de su cuello. Han pasado casi 6 años, respondió. Pero está bien ahora. Estás a salvo. Ella se dejó caer contra él, agarrándose por los hombros como si fuera su salvavidas y comenzó a llorar. Lloró porque estaba asustada y no sabía qué había pasado exactamente. Pero también lloraba porque estaba otra vez con su hermano y sabía que estaba a salvo. Arashi también lloró porque finalmente había encontrado a su hermana de nuevo. Final.